espero que esta noche, esta palabra, sea para tu vida y la puedas recibir. Por eso el título de la palabra es: la mente consolidada, sus pensamientos es expansión. La mente consolidada, y acordate, consolidado estamos hablando, no que sos un pequeño Einstein, sino que estás comprendiendo la voluntad de Dios, que estás aplicando a tu vida la palabra de Dios, que estás dejando que el Espíritu Santo te guíe, te corrija, y que a través de tu vida Dios pueda bendecir tu vida y la vida de tu familia. Y entonces, la mente que está consolidada, decí conmigo, la mente consolidada, sus pensamientos es expansión. Pero no expansión en lo personal, sino del plan de Dios, del propósito de Dios. Por eso es nuestra palabra profética en este año: expansión y consolidación. Quiero leerte un pasaje conocido, la mayoría seguramente lo ha leído, y vamos a sacar enseñanzas preciosas aquí en la palabra de Dios para nuestra vida. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 32 al 44. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Jesús venía con tanto trabajo, no podían descansar y quiere irse a un lugar solitario un rato con los discípulos a descansar, a comer algo. Dice versículo 33, pero muchos que los vieron salir los reconocieron, y desde todos los poblados corrían por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, decí conmigo, tuvo compasión de ellos. De nuevo, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron los discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que se vaya a los campos y los pueblos cercanos y se compren algo de comer. Versículo 37 cambia el escenario y le dice: denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces los mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes, se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos, decí conmigo, hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000. Amén. Yo creo en esta noche, una noche de desafío, una noche para que Dios, creo que nos quiere decir esta palabra para aquellos que anhelan lo que Dios anhela, que tienen una mente renovada en Dios, pero que no solamente están buscando el fruto personal de esa mente renovada, esa bendición de vivir las cosas nuevas de Dios para su vida, sino que anhelan poder llegar a aquel que necesita, aquel que todavía no goza de lo que Dios tiene para su vida. Por eso la gente que nunca se termina de consolidar, la gente que no se afirma en el Señor, la gente que no echa raíces profundas, que no pone estacas profundas en el Señor, le cuesta muchísimo poder testificar, poder ayudar, poder ganar a otros, porque su misma vida no está firme ni consolidada. Pero por eso en esta noche yo anhelo que la palabra nos pueda ministrar
y que cada uno de nosotros nos vayamos con un hambre y un deseo tremendo de ser usados por Dios para la expansión sin igual, creo que Dios va a hacer en este tiempo. Y quiero compartirte por qué una mente que ya está firme, consolidada, que entiende el plan de Dios, tiene pensamientos de expansión. Y creo que este relato nos da algunas enseñanzas, algunos principios fundamentales. Y encontramos aquí en contraposición por momentos lo que Jesús quiere, lo que Jesús dice, y los discípulos que todavía están luchando, madurando en ese momento, y a lo mejor nos encontramos en varias cosas reflejadas, pero anhelo que en esta noche la palabra nos hable a cada uno de nosotros. Una mente que está consolidada piensa en expansión porque lo que tiene en su corazón, lo que lo mueve a su corazón es la compasión. Quiero hablarte un poquito de esto. El texto dice que Jesús, cuando vio a la multitud, que eran como ovejas sin pastor, tuvo compasión. ¿Qué significa lo que vio Jesús? Jesús vio, dice por el relato, que comieron 5,000. Y algunos dicen más las mujeres y los niños. No sabemos la cantidad de gente que había, impresionante. Cuando Jesús vio toda esta cantidad de gente, dice que la vio como oveja sin pastor. Y eso le dio compasión a su corazón. Le dio compasión por ellos. Y es importantísimo poder entenderlo en esta hora. ¿Qué es lo que Jesús estaba viendo? Quizás estaba viendo gente muy triste. Quizás estaba viendo madres sufriendo por sus hijos. Quizás Jesús estaba viendo matrimonios en crisis. Quizás Jesús estaba viendo personas engañadas por la religión oficial de ese momento y que no encontraban el camino de la vida. No sé cuántas cosas más podría estar viendo Jesús, pero vio cosas que le dolieron en su corazón, le dolieron en su espíritu y lo llevó a compasión. Y dice el texto que Jesús lo vio como ovejas sin pastor. Y esto no es solamente una frase. Hay por lo menos 3 características de la oveja cuando no tiene pastor. La oveja sin pastor, lo primero que tiene, que dice la palabra y dice la enseñanza natural, por así decirlo, una oveja se extravía con total facilidad. Una oveja, vos la soltás, no sabe volver a casa. No es como eso que el perrito lo sigue y vuelve a casa solo. No. La oveja hace unos metros y si no hay quien lo guíe, se perdió. Jesús vio gente en esa condición. Gente que estaba desorientada, que no sabía qué rumbo tomar, qué hacer con su vida, cómo resolver sus problemas, cómo cambiar su propósito de vida, su destino. Jesús la vio gente desorientada, gente perdida. Otra de las características de la oveja es que es uno de los animales más fácil de ser atrapado por cualquier depredador. Cualquier depredador puede atrapar una oveja sin mayor esfuerzo, porque además la tercera característica de una oveja no es que se va a defender. La oveja no se defiende. La agarra el lobo, la agarra un perro salvaje, la agarra lo que la agarra y automáticamente la mata. Porque la oveja no se defiende, no pelea, no pone resistencia. Por eso dice la Biblia que Jesús fue llevado a la cruz como un cordero al matadero. No abrió su boca, pero lo hizo voluntariamente por vos y por mí. Pero lo que nos está enseñando aquí la palabra es que Jesús vio entonces gente desorientada, gente que estaba perdida, que no encontraba el rumbo para su vida, que no sabía para dónde tomar, gente que estaba en serio riesgo su vida, que estarían a lo mejor con angustia, con enfermedades y perdidos eternamente porque no tenían un encuentro verdadero con el que da la vida, Jesucristo. Y lo veía que no tenían la capacidad para superar esa situación. La palabra compasión viene de la raíz de una palabra que significa matriz, o de la raíz matriz. Lo que se expresa es que Jesús los amó con un amor maternal, como una madre que ve a sus hijos desorientados, perdidos, sin saber qué hacer con su vida, como una presa fácil para que el enemigo lo destruya. Y esa madre tiene compasión, algo que está capaz y dispuesta hasta dar su vida por su hijo. Quiero decirte que hay una urgencia, decí conmigo una urgencia. El pedido es amor de padres y de madres
para esta generación. Esta generación que nos toca vivir a nosotros, que está desorientada, sin rumbo y en serios peligros, necesita desesperadamente gente con compasión como padres y como madres. Lo que creo que Dios quiere hacer para que se dé la multiplicación de miles que anhelamos y que creo que Dios la va a realizar, es que se tienen que levantar por la gracia de Dios un montón de pastores y de pastoras, pero no de pastores en el sentido del oficio pastoral que está predicando los domingos, sino gente que esté dispuesta a guiar a las ovejas que están perdidas, a las personas que están necesitando un abrazo, una dirección, una palabra de aliento, que sabe que está por ser presa del diablo, que le está destruyendo la vida, el hogar, con la droga, con el pecado, con la infidelidad, y que puedan ser pastores de esa generación. Hay chicos desesperados del abrazo del Padre, que no serán los padres biológicos, pero que serán gente que está consolidada en Dios y que dice: yo voy por más, quiero que Dios use mi vida, quiero darle el abrazo del Padre, quiero contenerles, quiero bendecirles, porque están como ovejas sin pastor. Dice que Jesús la vio a la multitud, tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. Y lo primero que empezó a hacer fue enseñarles. Yo pensaba a qué distancia lo que hay hoy. No le dio un plan social. Le empezó a enseñar propósito de Dios para su vida. ¿Vos querés que tu matrimonio cambie? Dice: yo te voy a enseñar. ¿Querés que tus hijos anden por buen camino? Yo te voy a enseñar. Por eso yo doy gracias a Dios por la escuela de vida. Doy gracias a Dios por cada lugar de enseñanza de la palabra de Dios. Porque una mayor muestra, quizás la mayor muestra, una de las formas de tener compasión por la gente es enseñarle la palabra de Dios. Hay veces que es necesario poner la mano en el bolsillo y sacar el hambre inmediata, pero eso es solo poner un parche. Es necesario que la gente empiece a pensar con pensamientos de Dios. Es necesario que la gente empiece a comprender la voluntad de Dios para su vida, para que se produzcan cambios, porque cuando cambia la manera de vivir, entonces cambiará. Cuando cambia la manera de pensar, va a cambiar la manera de vivir. ¿Qué es lo que Dios quiere? Qué interesante es esto que hizo Jesús. Les empezó a enseñar. Hace falta padres, madres, que no serán padres ni madres biológicas. Porque si una niña a los 12 años necesita sin la autorización del padre, quiere decir que los padres nunca estuvieron presentes. Que pueden ser los padres biológicos, pero que nunca estuvieron ahí. Y Jesucristo sigue diciendo que su iglesia es la respuesta para este tiempo. Por eso hace falta esas mentes consolidadas que piensan en expansión. Que lo bueno que Dios me da y que lo que puedo conocer no es un fin en sí mismo. Que si no, Dios tiene que usarlo en mi vida para tocar la vida de otros que no están viviendo la bendición que es conocer al Señor y tenerlo en la vida. Dios nos ayude. Es de destacar esto. Nuestra mentalidad debe ser de expansión, porque hay una multitud en nuestros pueblos y en nuestras ciudades de gente que está como ovejas sin pastor, y donde cualquiera le engaña, le roba y le destruye la vida. Hay vecinos tuyos, hay chicos en tu barrio, hay gente en nuestra ciudad que uno lo ve con un corazón dolido, pero cuando vieron que Jesús tenía una respuesta, fueron desesperados a buscarla. Quiero decirlo, que si vos entendés esta palabra, la gente va a correr al abrazo del Padre y a la palabra que vos tenés para darle. Quiero decirte que si vos lo crees en el nombre de Jesús, la gente va a correr. Si todavía no está corriendo al encuentro nuestro, es porque tal vez no le estamos mostrando el amor paternal que Jesús quiere que le manifestemos. Dios derrame sobre nosotros un espíritu de amor y de paternidad, de maternidad, sobre una generación que está como oveja sin pastor. La mente que está consolidada lo que empieza es expandirse, porque la mentalidad consolidada soporta, decid conmigo, soporta la inoportunidad. Versículo 35 y 36, búsquenlo por favor. Cuando ya se hizo tarde, se les acercaron los discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde.
despide a la gente para que vayan a los campos y a los pueblos cercanos y compren algo de comer. Es decir, los discípulos, uno los critica, pero de pronto diríamos hasta con buen criterio. Diríamos con un criterio racional, con un criterio humanitario. Dicen, hay más de 5.000 personas, no hay que comer, se está haciendo de noche. Esta gente hace rato que nos sigue, igual que nosotros. Señor Jesús, tenemos una idea y te la venimos a compartir. Es más, te venimos a dar un consejo, Jesús. ¿Cuál es el consejo? Decí conmigo, despídelos. Sácate el problema de encima. Sácate la situación que te acompleja de encima. Despídelos. Pero gracias a Dios que un corazón movido a misericordia no es así. Por eso te digo, hay cosas en contraposición entre lo que los discípulos están viviendo y lo que Jesús está diciendo. Quiero que subraye esta frase. Ya es tarde. Los discípulos tuvieron esa idea que parecería buena, pero quiero hablarte de otras cosas. No hay expansión solo en el horario que a nosotros nos queda cómodo. No hay crecimiento. Por favor, iglesia, entendé esto que también es espiritual y es para nuestra vida. Que no tiene que ver con nuestro fruto propio, sino que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. No hay horario cómodo a nosotros cuando Dios quiere expandir y hacer algo. Dios tiene otras cosas que a veces nos resultan incómodas. Pero Dios está trabajando. Quiero aclarar esto porque también sé que algunos se cuelgan de la oportunidad. Aclaro que no estoy hablando de gente que no quiere cambiar, porque también las hay. Gente que no quiere cambiar, no quiere crecer y pretende que los pastores o los líderes estén a su disposición para resolver los problemas que nunca quieren resolver. Eso no estoy hablando, que quede claro. Estoy hablando de gente que viene, que está desorientada, que no sabe para dónde ir, que no sabe qué tomar y que puede ser en horarios inoportunos, que nos mueven la agenda de nuestra vida, pero que Dios dice, te quiero usar en este momento. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿habrá gente así acá en esta hora que le dice a Dios, Dios, no hay horario para lo que quieras en mi vida, contá conmigo en todo tiempo en lo que quieras? Tiene que ver con la compasión por el nuevo. Por ese que no sabe qué hacer con su vida, que está en tremenda crisis y que necesita una salida. Es para bebés en pañales espirituales, no para porfiados que no quieren crecer. Es para aquellos que desesperadamente están en peligro y necesitan la guía, la dirección y la palabra oportuna para su vida. Jesús había ido a ese lugar con otra idea, descansar. Pero la compasión por la necesidad hizo que su descanso quede de lado. Una mente consolidada no se limita a una estructura mental organizada. Miren, hermanos, a veces en un sincerismo trágico en esta noche. A veces estamos en un momento que siento en mi espíritu que hay gente que está tomando decisiones, que está y veo otro que está agarrando la cartera, que mira el reloj y dice, ya es tarde, despídelos. Ya es tarde, despídelo. La célula tiene que empezar a las 9 y terminar a las 10 y hay uno que está llorando que necesita, ya es tarde, despídelo. Vuelvo a decir, no los caprichosos que no quieren crecer, hablo del que necesita. Ya es tarde, despídelo. Tiene que cambiar nuestra estructura, nuestro pensamiento en muchas áreas en nuestra vida. ¿Estás dispuesto? ¿Por qué la mente que está consolidada, firme en Dios, quiere expandirse en el Señor? Porque esa mente consolidada cree, decí conmigo, cree en el poder multiplicador de Dios. Nosotros lo hemos creído, hermanos, con nuestras limitaciones y errores. Y creo que tu vida en este lugar es un regalo de Dios nos da diciendo, has creído. Y cuando vemos las iglesias extendidas, creo que es una bendición que Dios nos da dentro de nuestras limitaciones, pero nos está diciendo, has creído. Yo creo en el poder multiplicador de Dios y que de este rinconcito del mundo Dios hará grandes cosas con nuestra vida. Yo lo creo. Siempre que el Señor nos ponga en una situación que para nosotros es imposible, es porque Él ya tiene la salida de cómo lo va a hacer.
Lo que está esperando es que le creamos, que estemos dispuestos, que tengamos el corazón abierto, que tengamos la voluntad de Él para hacerlo. Pero yo creo que lo que el Señor quería hacer en ese momento no era solamente satisfacer el hambre física que esa gente tenía en ese momento. Creo que lo que el Señor hizo en este pasaje y que está registrado en la palabra de Dios, ha quedado registrado para la historia de la iglesia, para que sepamos vos y yo que hay una tremenda necesidad y que Jesús nos sigue diciendo: denle de comer a una multitud que está falleciendo de hambre, que está confundida y en serio peligro. Ustedes tienen la capacidad, ustedes tienen los recursos, ustedes pueden darle de comer. Ustedes son mi respuesta para este tiempo. Yo creo que Jesús estaba diciendo eso. Gloria a Dios. Creo que quería que los discípulos cambien su manera también de entender las cosas y puedan pensar en multiplicación, puedan verse como solucionadores de problemas, no como pateadores de problemas para afuera, sino como gente que enfrenta las crisis y los problemas en fe y los resuelve. Creo que Jesús, además de multiplicar el pan y darle de comer, creo que Jesús quería hacer un gran milagro, que era el milagro para toda la humanidad, de entender que la iglesia tiene el pan que esta generación necesita, que está desfalleciendo de hambre. Que la iglesia entienda que hay poder de multiplicación, que hay gente desesperada buscando pastores, buscando alimento, buscando guía, buscando dirección. Y si no se la da la iglesia del Señor, cualquier mano chanta, cualquier oportunista, cualquier ventajero, cualquier engañador lo hará. Agarrará a la oveja que es sin defensa y que está confundida y le pegará bien bajo. Como lamentablemente pasa en nuestros tiempos, como lamentablemente sucede. Quiero decirte, y no te lo digo para decirte algo que suena lindo, en tus manos está el milagro. Decile que está a tu lado: en tus manos está el milagro. ¿Cuál es el milagro? Principalmente el Evangelio. Está en tu boca el Evangelio para predicar. Hay tanta gente desorientada que necesita del Evangelio, de la palabra de Dios. La mente consolidada piensa en expansión y no dice despídelo, sino que dice: yo tengo la solución. Yo tengo al Cristo vivo, yo tengo el pan del cielo, yo tengo la mejor mercadería para tu vida, tengo el mejor producto para tu vida y quiero compartirlo con vos. Yo tengo la palabra que es alimento para nuestro espíritu. Yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo el amor y la compasión de Dios. Yo tengo la enseñanza de la palabra de Dios. Yo estoy capacitado, comprometido y con todas las herramientas para satisfacer el hambre de esta generación. No por mí, sino por lo que Dios nos da para que lo usemos para su gloria. Tú tienes pan, te lo digo. Tú tienes pan. Tú tienes pan. Tú tienes pan. La pregunta es si quieres compartir el pan que tienes. Porque tú tienes pan. La iglesia tiene pan. Cuarto, y voy concluyendo. ¿Por qué la mentalidad consolidada tiene ese pensamiento de expansión? Porque tiene la disposición de entregarlo todo. Cuando no consolidamos nuestra mente, nuestro corazón en Dios, que fue el tema de todos estos domingos, la palabra que hablamos todos estos días, cuando nosotros no estamos afirmados en esto, lo que vemos es imposibles. ¿Me siguen, por favor? ¿Qué dijeron los discípulos? Jesús, ni con el sueldo de un año le damos de comer a todo esto. ¿Qué querés que hagamos? ¿Me estás siguiendo, por favor? Cuando uno no está firme en el Señor, su mente no está firmada, anclada en el Señor, ve imposibles. ¿Qué dice? No tenemos. Es imposible. ¿Quieres que gastemos la plata de todo un año? ¿Qué te pasa, Jesús? No te entendemos. Pero hay algo interesante. Versículo 38, ponelo por favor, Mili. Versículo 38. Versículo 38.
Jesús le dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron, 5 y 2 pescados. Yo no sé la cara con que se lo dijeron a Jesús. Si diciéndole, ¿qué vas a hacer con esto? O si alguno estaba diciendo que iba a ser el maestro, no sé. Pero lo que te quiero decir, que la multiplicación se produce cuando estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Un testimonio? ¿Un matrimonio que empieza a encaminarse? ¿Una casa que estaba esperando y se empieza a arreglar? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Una oración respondida por Dios? ¿Qué tenés? Fíjate bien lo que tenés. Y estate dispuesto a dárselo al Señor. Y Él hará una tremenda multiplicación. No hay multiplicación si nos queremos quedar con algo. Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan, fíjense bien. Y yo te digo, ponete de pie, por favor. Puedes cerrar tus ojos, no distraerte. ¿Cuántas cosas tiene que Dios ya te ha dado? Pero hay que pasar en esta noche a otro nivel. Esta noche hay que dejar de decir, Señor, quiero cambiar la mente para tomar buenas decisiones que bendigan mi vida. Gracias por eso, eso es precioso. Sí, lo quiero, claro que lo quiero. Pero no quiero que sea un fin en sí mismo. Señor, quiero ir por más. Decí conmigo, quiero ir por más. Quiero ir por la expansión. Y quiero ser parte de la multiplicación. Entonces Jesús te dice, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Estás dispuesto a entregarlo? El milagro de la multiplicación se dio. Y quiero leerte el versículo 39 y 40. Y por favor, denme unos minutos de mucha atención. Versículo 39 y 40. Entonces le mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos en la hierba. Yo voy a hacer una interpretación mía. No quiero decir una herejía, ni quiero decir lo que la Biblia no dice. Estoy diciéndote una interpretación. Jesús dijo, vayan y reúnanse en células, en pequeños grupos. Hagan pequeños grupos, que en ese pequeño grupo va a ocurrir un milagro, va a ocurrir una transformación, va a haber multiplicación. Y la gente que está desorientada y perdida va a encontrar alimento hasta saciarse. Los hizo sentar en pequeños grupos en la hierba verde. Así que ellos fueron, se sentaron en ese lugar. Y después dice el versículo 40, así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Y en ese lugar después empieza a ocurrir el milagro. Yo quiero en esta hora, a los que están entendiendo esta palabra, a los que están diciendo, Señor, yo voy por más. Y yo creo que vos vas a hacer una gran multiplicación. Y yo no quiero estar fuera de esto.